La formación de ideas es la transmisión, adquisición de conocimientos y capacidad. Constituye una etapa fundamental del proceso general de enseñanzas, ya que todo conocimiento humano tiene su base en ideas vivas, concretas, y solamente así puede serle útil al ser humano. En el proceso de formación de estas ideas y juicios intervienen el análisis y la síntesis, la deducción y la inducción. La formación inmediata de ideas mediante la actividad del poder imaginativo se estimula por medio de palabras descriptivas del maestro o por el estudio de libros y textos. La formación de conceptos y juicios generales. El concepto es una idea que comprende las características generales y principales de los objetos y manifestaciones de la naturaleza y de la vida social. Cada concepto es una idea, por lo tanto, un concepto que no se expresa en palabras no puede formarse ni existir. Formarse un concepto, por lo tanto, dicho brevemente, es seleccionar las características importantes de ciertos objetos y manifestaciones de la naturaleza o de la vida social y reunirlas después verbalmente en una definición. Por ejemplo, la naturaleza es la energía vital para la vida. La formación de juicios está relacionada estrechamente con formación de conceptos y de las ideas, parte de la observación directa, donde se identifican las partes y el todo de los objetos y manifestaciones humanas, sociales o naturales. La inducción y deducción. La inducción es un tipo de razonamiento y a la vez un método de investigación. Hace posible el paso de los hechos singulares a los principios generales. En otras palabras, vemos que la inducción es un proceso de razonamiento que va de lo particular a lo general. En tanto que en su calidad de método de investigación, la inducción se entiende como vía del estudio experimental de los fenómenos. Es el proceso real del conocimiento. La deducción es la acción y efecto de deducir, o sea, sacar una conclusión de algo o de alguna cosa, de un principio o una proposición o un supuesto. En otras palabras, es el método por el cual se procede lógicamente de lo universal a lo particular. Es un tipo de razonamiento y método de investigación inverso a la inducción. La lógica formal, que es la ciencia que estudia los actos del pensamiento desde el punto de vista de la estructura o forma lógica, se convierte en la teoría formal de la deducción. La generalización. La generalización es un proceso lógico en virtud del cual se pasa de lo singular a lo general. También podemos decir que se llega a extraer lo que es común y esencial a muchas cosas, para formar un concepto general de lo que comprenda a todas. Se llega a la generalización partiendo del estudio y análisis de uno o algunas cosas particulares, para de ellas obtener una conclusión general de un conocimiento restringido a un conocimiento más amplio. La generalización se aplica en base de un presupuesto o principio. Cuando investigamos un o algunos o todos es porque estamos seguros que el curso de la naturaleza es uniforme. Por ejemplo, las relaciones de casualidad son constantes y verificamos una relación causal entre calor y dilatación. Y al ser constante esta relación siempre en todas partes, el calor dilata los cuerpos. La interpretación. La interpretación es la explicación acertada de acciones, dichos, sucesos, acontecimientos o resultados abstractos de una investigación y que pueden ser entendidos por diferentes modos. Pero en un sentido más amplio se entiende por interpretación la atribución de significados a las expresiones bien estructuradas y que tengan sentido y veracidad lógica y real de los juicios analíticos. La interpretación es tarea del pensamiento, que consiste en descifrar el sentido oculto en sentidos evidentes. Es el despliegue de los niveles de significado, pero este sentido como elemento fundamental para determinar la veracidad del saber humano en base de factores objetivos de la realidad y de la lógica objetiva, la misma que debe estar en consonancia
con la esencia de las cosas y de los fenómenos reales, desechando las tergiversaciones subjetivas y reforzando la diversidad conceptual que produce lo real y lo concreto. La abstracción en el proceso del conocimiento. La abstracción es una de las fases o formas del conocimiento y consiste en la separación mental de las cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para considerar el mismo objeto en su pura esencia. Es así que la abstracción determina tanto el proceso de separación como su resultado. En cuanto al proceso, se toma en cuenta ciertos factores como los objetivos que se pretenden alcanzar, la naturaleza del objeto que se investiga, el análisis y la síntesis. La abstracción se da en el conocimiento porque los diferentes aspectos y las diversas propiedades y relaciones de los objetos y fenómenos poseen una relativa autonomía. Se distinguen entre sí, se hallan en una distinta relación con la esencia. Es por ello que en el conocimiento se puede separar unos aspectos o propiedades del objeto abstrayéndolos de otros. Características del pensamiento. Existen 7 características. La primera, el pensamiento es un reflejo de la realidad, que surge en base a la interconexión entre el individuo y el mundo exterior. Segundo, el pensamiento es contradictorio, en tanto que refleja una realidad contradictoria y en cuanto en sí mismo un proceso contradictorio. 3. El pensamiento es deductivo, a la vez que inductivo, puesto que el pensamiento es la misma medida que es el resultado de una deducción mediante la abstracción de una serie de fenómenos de la realidad objetiva. 4. El pensamiento es progresivo, pues va de lo simple a lo complejo, de lo superficial a lo profundo, del fenómeno a la esencia. 5. El pensamiento se encuentra profundamente ligado a la práctica social, a la actividad laboral. Esto es, que el pensamiento surge en la práctica social, sintetiza dicha práctica y retoma a través de la práctica para verificarse y modificarse. Sexto, el pensamiento refleja una verdad concreta. Séptimo, el pensamiento expresa la unidad de lo racional y lo emocional. Vínculo entre el pensamiento y la verdad. El vínculo entre el pensamiento y la verdad debe sustentarse en la concordancia del contenido del pensamiento con la realidad y con la verdad. Pero antes de seguir es necesario analizar qué entendemos por verdad, ya que no es suficiente que nuestros juicios sean verdaderos, necesitamos la certeza de que lo son. La verdad es el reflejo fiel, acertando de la realidad en el pensamiento, un reflejo comprobado en la práctica y que no depende de la voluntad del hombre. La verdad no se construye según el deseo de los seres humanos, sino que se determina por el contenido del objeto y ello condiciona su objetividad.